Buenos días a todos los televidentes de la Escuela María Madre de la Iglesia. Dentro de las noticias más importantes del día de hoy se encuentra el aniversario de la independencia de Cuba y Puerto Rico. Relacionada a esta efeméride nos ha llegado la información de que se ha encontrado una caja de recuerdos en la propiedad de un joven cubano residente en La Habana. Nos comunican que hemos conseguido una conexión a través del móvil en la escena. Estamos con Jessica en la escena de los hechos. Buenos días, Marina, como verás acá estoy con Juan, que hizo un gran descubrimiento, así que nada, nos va a contar acerca de lo que encontró. Bueno, yo esta mañana estaba realizando unas excavaciones en el patio trasero de mi casa, cuando de repente algo choca mi pala. Yo quedé ahí como medio loco, ¿qué pasó acá? Resulta que había chocado con la tapa de esta. Y muy emocionado la saqué, tardé como 10 minutos para sacarla completamente a la superficie. Yo fui corriendo a mi casa, entré y entonces la abrí con una sierra y había un montón de cartas. ¿Y qué decían esas cartas, Juan? Bueno, con mi esposa, muy interesados, nos pusimos a leer las cartas y las cartas eran sobre una pareja que estaban muy enamorados. Ella era de Puerto Rico y él era cubano como yo. ¿Y encontraste algo relacionado con lo de la guerra? ¿Algo para contarnos? Sí, encontramos algo de la guerra, muy poco, porque nada más se centraban en el amor, ya que ellos estuvieron mucho tiempo separados. Entonces hablaban más que nada en eso. Lo de la guerra decía muy poco. Y por lo que percibís en esas cartas, ¿dicen algo de cómo se sentían ellos en esa época? ¿Sus sentimientos? Bueno, al principio ellos estaban muy felices, ya que iban a ser un país independiente. Pero luego se sintieron muy mal, ya que esto causó muchas muertes, pasaban mucha hambre, estaban encerrados y como que no podían vivir bien. Es una gran coincidencia que 120 años después hayamos encontrado una caja con recuerdos y memorias de todo lo que había pasado en esa época. Podemos conocer así más de cómo se sentían los puertorriqueños y los cubanos en ese momento. Bueno, sí. Luego de abrir la caja, con mi esposa nos pusimos a leer las cartas que esta contenía. Esta era sobre una pareja. Ella era puertorriqueña y él era cubano. Hablaban un poco sobre las situaciones que estaban pasando en su país, ya que como lo he dicho anteriormente, esta era sobre la independencia que estaban pasando estos dos países. ¿Y cómo crees que cambió esto al paso de los años, en el paso del tiempo, después del tiempo? Bueno, al principio muy feliz, ya que nos hemos independizado de España, pero también esto fue muy malo, ya que dependemos de Estados Unidos, como por ejemplo, Puerto Rico es el patio trasero de Estados Unidos y está abierto económicamente, mientras que nosotros no. Volvemos a los estudios con Marilina. Primero quiero mandar un saludo a todos los chicos de fútbol y a mi familia que me está viendo seguramente. Tome. Gracias. Jessica por la entrevista. Y ahora vamos con unas declaraciones que pudimos recopilar de algunos ciudadanos. Aclarar que yo soy argentino, nacionalizado ahora en Cuba, y conocer sobre este tema sé muy poco. Lo que sí sé es que Cuba se encontraba bajo dependencia de España y Estados Unidos decidió brindarle una supuesta ayuda a Cuba para poder independizarse. Lo que en realidad no fue una ayuda, fue buscar los intereses propios que necesitaba Estados Unidos, ya que los países como Cuba y Puerto Rico tenían un desarrollo económico muy importante con la exportación de caña de azúcar y demás. ¿Y qué piensan ustedes sobre el tema? Bueno, yo como cubano he vivido esto muy de cerca. En primera instancia creíamos que los Estados Unidos tenían realmente intenciones de ayudarnos, pero estamos en lo mismo. No sé sobre la guerra hispanoamericana. Bueno, yo conozco por lo que vivió mi abuelo cuando yo era chiquito, que me contaba cosas. No conozco tanto, sé que hubo una desigualdad muy grande porque Estados Unidos siempre tuvo una influencia muy fuerte en nuestro país y
bueno, mi abuelo me contó que él estuvo participando de resistencias contra el imperialismo norteamericano y que la pasaron muy feo, que la gente la pasaba muy feo. ¿Y cómo pensás que está ahora Estados Unidos afectando al país? Y lamentablemente la política norteamericana para con nosotros, latinoamericanos, siempre es la misma, siempre es una influencia negativa, un avasallamiento económico, te imponen condiciones, te invaden con su cultura. Nosotros tenemos los chicos que en lugar de comer nuestras comidas típicas, comen hamburguesa McDonald's todo el tiempo, y bueno, esas cosas que son muy negativas para nuestra cultura. Bueno, gracias. Bueno, de nada, gracias a ustedes. Luego de escuchar estas declaraciones, hemos decidido finalizar la conmemoración con la licenciada en Historia de América Latina. Ahora, para desarrollar este hecho histórico con más profundidad, usted, licenciada Luciana, ¿qué tiene para contarnos sobre este tema? Bueno, antes que todo, muy buenos días. Y para empezar a entender mejor este hecho histórico, tenemos que saber que se lo pueden llamar Guerra Hispanoamericana o también la Guerra del 98, y gira en torno al conflicto bélico que hubo entre España y Estados Unidos sobre la independencia de tanto de Cuba como de Puerto Rico. ¿Qué sucede para que esto comience? En el territorio de Cuba mucha gente empezó a reclamar por sus derechos porque tenían poco salario, porque la situación de trabajo no era la más digna y hasta cierto punto había mucha esclavitud en torno a la caña de azúcar, ya que era el mayor ingreso económico para la España de ese entonces y no querían perder su control sobre esto. Cuando los cubanos empiezan a reclamar, llegan las tropas españolas y toman el control de la situación, pero en ese momento la prensa amarillista empezó a sacar muchos anuncios diciendo que, respetando el lema estadounidense de ese tiempo, que decía que América era para los americanos. Entonces, en torno a esto, los estadounidenses enviaron un gran barco llamado el Maine, y que embarcó en las costas de La Habana, y luego de unos días de pasado este hecho, por extrañas razones que todavía no se encuentran los hechos, este barco estalló, y ahí es cuando comienza el conflicto bélico entre España y Estados Unidos en el territorio cubano. ¿Y por qué cree que Estados Unidos decidió tomar parte de este conflicto? Bueno, Estados Unidos decidió tomar parte de este conflicto luego de que de su guerra civil quiere comenzar a ser una potencia mundial, y para lograr esto toma el ejemplo de lo que hicieron los ingleses y decide tener una mayor flota y mayor dominio de todos los mares, y comienza con sus costas cercanas, por lo que decide implementar esta excusa que tomaron en ese tiempo de que América es para los americanos. ¿Entra Puerto Rico involucrado en esto? Bueno, Puerto Rico entra también en esta cuestión, ya que era una de las últimas colonias con Cuba de España dentro del territorio americano, y además el objetivo principal estadounidense era poseer estas tierras para tener un mayor comercio de los productos que ellos muchas veces eran exportados hacia ellos, todo lo que encuentra el azúcar y el tabaco. Luego de que comienzan los conflictos en Cuba, necesitan un lugar donde descansar sus tropas que no sea en el centro del origen bélico, por lo que también utilizan Puerto Rico para eso. Es como un puerto, valga la redundancia, que se utiliza para mantener la flota de Estados Unidos y todos sus militares que no se encontraban en el momento de la lucha. ¿Y cómo termina este conflicto? Bueno, luego de muchas muertes de los dos bandos, pero principalmente España se ve más afectado, intervienen los demás países y a finales de 1898
surge el Tratado de París, donde se especifica que España le cede el territorio de Puerto Rico y de otras colonias que ellos poseían como Guam y Filipinas a Estados Unidos y toma como Estado independiente a Cuba. Luego de que pasan los años, esto se ve diferente, ya que Estados Unidos, además de tener sus colonias y dominarlas, como domina a Puerto Rico en estos tiempos, a Cuba también le bloquean muchas veces todo lo que sea el comercio y lo relacionado con la economía, ya que Cuba no puede enfrentarse a Estados Unidos y siempre tienen que cumplir todo lo que ellos les dicen. Relacionado con la efeméride de hoy, nos ha llegado la información de que se ha encontrado una caja de recuerdos en la propiedad de un joven residente cubano en La Habana. Acá queda bien. ¿Sale esto? No. Sí, pero igual, qué sé yo, lo importante es la cara. Bueno, yo estaba esta mañana realizando unas excavaciones en el patio trasero de mi casa, cuando de repente algo choca mi pala. Y yo quedé como que muy loco. Pará, ¿qué tenía que preguntar? Algo de la guerra. Y Juan, ¿encontraste algo? Cada 2 minutos decía Juan. ¿Y encontraste algo relacionado con lo de la guerra? Tema. Bueno, yo como cubano he vivido esto muy de cerca. No te rías porque me das. Sí, ya. Nosotros queremos ser un país libre, no depender de nadie. Termina con esa cara de tristeza, por favor. Okay. Y a finales de 1990 y a finales de 1898 se crea el Tratado de París y a finales de If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see,